2 años hace ya que compré esta cámara, la ASI, la 294, la MM Pro, versión monocromo. Y después de 2 años usándola, os voy a contar un poquito qué decisiones me llevaron a elegir este modelo, esta cámara en concreto, y sobre todo si después de 2 años utilizándola, la decisión que tomé fue la adecuada. No te lo pierdas, estás en Astronomics y comenzamos. Bueno, para empezar hablando de esta cámara, lo primero que quiero empezar hablando es un poquito de las controversias que generó esta cámara, porque como toda cámara, pues tiene sus pros y sus contras, tiene la gente que está a favor de ella y los detractores, ¿de acuerdo? Y el principal problema o la principal controversia que yo encontré o que yo vi con esta cámara la generaba en cuanto al sensor, ¿de acuerdo? Porque la comparaban sobre todo con su hermana, con el modelo a color, la ASI, la 294, la MC Pro, y esta tenía un problema, y es que el sensor, el que fabrica Sony, el IMX, el 294, el MC Pro, no se fabricaba, o Sony no lo fabrica en versión monocromo. Entonces las marcas como ZWO y QHI lo que hicieron para solucionar el problema y darle las mismas prestaciones prácticamente fue coger otro sensor de Sony también, el IMX, el 492, que ese sí se fabricaba en versión monocromo, y se lo pusieron a esta cámara. Pero ¿qué pasaba? Que ese sensor no es el mismo que el 294. El sensor 294 es un sensor que tiene una resolución de 4144 por 2822 y además es de 14 bits, ¿de acuerdo? Y el sensor que le pusieron a esta cámara, el 492, era un sensor que tenía una resolución diferente, era de 4268 por 5644. Y además perdía prestaciones porque era de 12 bits. Yo anteriormente utilizaba la cámara, la 1600, también de ZWO, y esa cámara también tiene un sensor de 12 bits, con lo cual si yo me cambiaba a esta cámara con un sensor de 12 bits, pues poco ganaba o no merecía la pena porque no ganaba en prestaciones, ¿vale? Pero ¿qué hicieron las marcas para conseguir esto? Es simple, es fácil lo que hicieron. Le pusieron en modo Windows nativo, ¿de acuerdo? Es decir, que trabajaba en modo Windows de manera nativa. Y también podemos hacerla trabajar en modo Win 1. ¿Pero qué consiguieron o cómo solucionaron ese problema al ponerla en modo Win 2? Pues al ponerla en modo Win 2, lo que consiguieron es que ese sensor, que tenía 8268 por 5644, trabajase a una resolución de 4144 por 2822, exactamente igual que su hermana, la 294, el modelo a color, ¿de acuerdo? Y también además consiguieron ponerla en 14 bits. Es decir, equipararla completamente a lo que es la hermana a color. ¿Por qué la comparo con la hermana a color? Porque su hermana a color siempre ha sido considerada una de las mejores cámaras en cuanto a one shoot, es decir, que no sean monocromos, las de cámaras a color. Y claro, con este modelo, el 294, pues lo que querían era igualar esas prestaciones. Había otro problema con el sensor, y es que el sensor en modo Win 1, en modo normal, lo que tenía era que tenía un tamaño de píxel de 2.3, es decir, era un tamaño de píxel más pequeño que los 4.6 que tenía su hermana a color. El tamaño de píxel sí que afecta. Ahora después en el ordenador os voy a mostrar un poquito. Os voy a enseñar cómo podemos saber si el sensor con su tamaño de píxel en concreto es el adecuado para nuestro telescopio, porque lo que tenemos que hacer cuando buscamos una cámara es emparejarla para ver si nos va a dar oversample o no a la hora de capturar nuestras imágenes. El oversample tampoco es un gran problema porque después lo podemos en procesado en PixInsight lo podemos solucionar, pero si lo hacemos a la hora de la captura es un trabajo que nos quitamos, ¿de acuerdo? Bien, pues volviendo al tamaño del píxel, como os decía, lo que tiene es que traía en modo Win 1 traía un tamaño de píxel de 2.3. Al ponerla en modo Win 2 también consiguieron duplicar a 4.6 ese tamaño de píxel. Por lo tanto, ya ese problema también quedaba solucionado y conseguían igualarla al modelo a color, ¿de acuerdo? Pues esa fue una de las grandes controversias que esta cámara generó en su momento. Lo que yo encontré con esta controversia es que al permitirme trabajar en modo Win 2 y en modo Win 1, a mí me daba una versatilidad que otras cámaras no me dan. Porque, por ejemplo, en el modo Win 2, en su modo nativo, es una cámara que viene aconsejada para focales de 500 en adelante, es decir, focales un poquito más largas. Y yo también tengo focales por debajo de 500. Pero el tamaño de píxel, como vamos a ver ahora después en el ordenador, pues lo que hace
es afectar al oversample en función de la focal. Cuando tengo focales más cortas, necesito píxeles, tamaños de píxel más pequeños, y cuando tengo focales más largas, necesito tamaños de píxel más largos. Por lo tanto, yo pudiendo ponerla en modo bin 2 o en modo bin 1, puedo jugar en función del telescopio sobre el que la monte. Por ejemplo, yo tengo un Newton de 1000 pulgadas y la pongo en modo bin 2, que tengo un tamaño de píxel de 4.3, y si lo monto en mi 420, en mi refractor, pues lo que hago es ponerla en modo bin 1. Bajo ese tamaño de píxel a 2.3, el archivo es más grande, evidentemente, el archivo se duplica y también pesa más, se ocupa más espacio en el disco duro, pero me permite jugar y esa versatilidad que de otra manera no tendría. Y este fue uno de los motivos, además de otros, este fue uno de los motivos por el que me decidí por esta cámara haciendo la comparativa. Vamos a ver en el ordenador esa comparativa o esa tabla sobre cómo elegir la cámara en función del telescopio sobre que la vayamos a montar para que os quede claro, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bien, pues como hemos dicho, vamos a ver en el ordenador un poquito cómo sabemos o cómo elegir esa cámara para que la paridad con nuestro telescopio sea la adecuada y no comprar una cámara que después nos provoque oversample o nos dé otro tipo de problemas, ¿de acuerdo? Para ello yo utilizo una página en internet que se llama Astronomy Tools. No os preocupéis, os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que solo tengáis que pinchar encima de él y podáis ir a la página, ¿vale? Y en esta página, por cierto, si el vídeo os está gustando, no os olvidéis de suscribiros, darle like, la campanita, comentar, todo eso que me ayuda en el canal, ¿de acuerdo? Pero vamos a seguir. Astronomy Tools. Entonces, cuando venís a la página de Astronomy Tools, ¿de acuerdo? Os aparece tal cual la tenemos ahora aquí delante. Y lo que tenemos que venir es a la pestaña que pone Calculators, ¿de acuerdo? Y elegimos CCD Suitability, ¿vale? CCD Suitability. Y aquí te da una serie de explicaciones de cómo lo calcule y demás. Está todo en inglés, pero bueno, lo que nos interesa, si le damos hacia abajo, está aquí abajo. Y veis que pone añadir nuevo equipo a la base de datos. Una aclaración que quería haceros es que esta página trabaja le podéis poner el SIN, ¿vale? Podéis elegir el SIN que tengáis en vuestra zona, porque es una de las grandes ventajas que tiene esto, es que el tamaño del píxel y el sensor al final se ve afectado también por el SIN que tengamos, sepa en función del año, de la zona, costa, montaña, bueno, ya sabéis cómo funciona todo eso. Si queréis que hablemos un día del SIN, pues ya sabéis, en los comentarios me lo decís y un día preparamos un vídeo hablando de lo que es el SIN y cómo nos afecta. Bien, yo suelo calcular en torno a un buen SIN, un SIN ok, no uno pobre, ni muy pobre, ni excepcional, perdón. Lo que hago es elegir el ok, el medio, ¿de acuerdo? Y en base a esto, pues hago mis cálculos. Vale, lo primero que tenemos que hacer es poner el telescopio que vayamos a utilizar. Aquí tenemos una lista en la que al principio está pues prácticamente todos los telescopios que están que están en el mercado, pero si no estuviese, en la parte derecha podemos ponerle la lente focal, el tamaño de la focal, ¿vale? Que vayamos a utilizar. Yo, como utilizo, os he dicho, un Newton, por ejemplo, pongo C8 y veis que ya me hace una búsqueda por celestrones, ¿de acuerdo? Y es un Newton, es el C8N, pues lo elijo. ¿Veis que ya me pone que es de 1000 la distancia focal? Perfecto. Pues lo siguiente simple que tenemos que hacer es buscar la cámara. Igual que con los telescopios, tenemos las cámaras prácticamente todas las que están en el mercado. Para no buscar, pues escribimos aquí 294 Pro y me aparecen las de QHI, no me aparecen las de ZWO, pero si busco por ZWO me aparecen todas las de ZWO. Y buscamos la 294, la MC Pro, no, porque esta es la de color y como ya dijimos es diferente. Y fijaos que cuando busco la 294 me da dos versiones, la bin 1 y la bin 2, porque es una cámara que, como ya hemos dicho antes, viene nativa a bin 2, pero la podemos poner a trabajar en bin 1. Una ventaja que encuentro yo con esta cámara, ¿vale? Pero para el caso del Newton, pues le ponemos bin 2, ¿de acuerdo? Y veis que esta franja de aquí blanca se mueve en función del bin o de la cámara que yo le ponga. ¿Veis lo que os decía? Yo, por ejemplo, cuando utilizo el Newton, pues la utilizo en modo bin 2. En modo bin 2, ¿veis? El tamaño de píxel, la ventaja que tiene esta página es que el tamaño de píxel ya me lo calcula porque ya tiene los datos de esa cámara. Si no tuvieses la cámara aquí, pues le ponemos aquí el tamaño de píxel, que al final es lo que más importa, el tamaño de píxel. Cuando pongo en modo bin 1, veis que me lo pone en 2,31, que es lo que hablábamos antes, de la diferencia entre bin 1 y bin 2, ¿de acuerdo? Principalmente que el tamaño de píxel cambia. Vale, en modo bin 2 lo tenemos en 4,63 y fijaos que lo que yo quiero
es que esta línea blanca esté dentro de la zona verde. Si está dentro de la zona verde, me dice que es ideal, ¿ves? Si yo le pongo, por ejemplo, bin 1, el mensaje que me manda, veis que está fuera de la zona verde y me dice que puede provocar oversample, ¿lo veis? Y que hay que tener mucho cuidado con el guiado. Son problemas derivados del oversample y demás. Bien, entonces, cuando vayamos a elegir una cámara, si ya tenemos el telescopio, o viceversa, cuando vayamos a elegir un telescopio, si ya tenemos una cámara, es un muy buen sitio para saber si es el adecuado para nosotros, ¿de acuerdo? Porque al final, sí, cámara más grande, más cara, todo lo que tú quieras, pero si después no casa con nuestro equipo, estamos malgastando dinero muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un detalle a tener en cuenta. ¿Veis? Con el modo bin 2 me va perfecto para esta combinación, es muy buena. En un sin, como digo, medio. Podemos ponerlo, si queréis, en un buen sin, ¿veis? Se va un poquito más a la derecha, lo podemos poner en un sin pobre, ¿veis? Con un sin pobre se me viene fuera y me provocará los problemas de oversample. Quiero decir con esto que el sin afecta y mucho, pero al final tenemos que buscar un punto de compromiso. Mi punto de compromiso, el que yo elijo personalmente, vosotros podéis elegir el que consideréis para vuestra zona. Y con esta combinación a mí me da un buen resultado y personalmente encuentro que me funciona muy bien en las imágenes. Después de esta explicación os pongo unas imágenes también para que veáis, ¿vale? ¿Qué otro telescopio tengo yo? Pues tengo el TS, el 420, a ver si aparece. El apocromático, ¿vale? Vamos a buscarlo. No aparece, vamos a buscarlo por TS. Es que el TS es el que tengo yo, el 420, ya no se fabrica, es un telescopio que lo tengo hace muchos años y que me encanta, me gusta mucho y da grandes imágenes. Entonces, es el 65, perdón, el cuádruple es el 420, pero es 65 de apertura, ¿vale? Es fijaos. Cuando yo elijo este telescopio con la cámara en modo bin 2, veis que se me va, en vez de hacia la izquierda, se me sale por la zona de la derecha. Y como os decía que esta cámara está pensada de 500 en adelante, bueno, 420 está aquí en el límite que la podríamos utilizar, ¿vale? Pero ya me dice que me va a dar problemas de undersample. Oversample por la derecha, undersample por la izquierda, ¿vale? Y entonces se ve influenciada, como pone aquí, por los fallos de guiado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es un detalle a tener en cuenta. Pero si yo esta cámara la pongo en modo bin 1, ¿veis? Se me mete en la zona verde. Y esto es uno de los motivos que a mí me llevó a elegir esta cámara, que yo puedo utilizarla en combinación con mis dos telescopios principales, con los dos que principalmente utilizo, y ponerla en bin 1 o en bin 2 en función del tubo del telescopio sobre el que la esté acoplando, ¿vale? Esto para mí es una página que va muy bien y que te ayuda mucho. Vale, pues una vez visto esto, vamos a volver al vídeo y seguimos hablando de la cámara. Venga. Bueno, ahora que hemos visto cómo elegimos nuestra cámara en función del telescopio sobre el que la vayamos a montar, vamos a seguir hablando un poquito sobre inconvenientes de esta cámara, ¿de acuerdo? Primero quiero hablar de los inconvenientes y después veremos las cosas positivas, ¿vale? Y es que este sensor genera AmGlow. Sé que hay cámaras en el mercado como la 2600 y las de formato completo que no generan AmGlow. El AmGlow es en las imágenes, se genera sobre todo en imágenes de larga exposición, pues generamos esa típica estrella de luz que se provoca por la corriente, la electricidad que circula por el sensor a la hora de tomar las imágenes. Sobre todo, cuanto más largas sean las imágenes, más evidente va a ser ese AmGlow, ¿de acuerdo? Y esta cámara sí que genera AmGlow. Pero también os tengo que decir que cuando calibramos nuestras imágenes con las tomas dark, a mí no me ha dado ningún problema. Siempre he conseguido solucionar el problema del AmGlow. En otros modelos que he utilizado antiguamente no era tan evidente y había casos en concreto en los que el AmGlow no era tan fácil de eliminar. Pero con esta cámara os tengo que decir que con las tomas dark bien hechas, el AmGlow desaparece. Y al final también he de deciros que yo siempre calibro mis imágenes. Si queréis saber cómo calibrar imágenes, como lo hago yo, que lo hago en PixInsight, os dejo en la descripción del vídeo un enlace a un vídeo en el que enseñé cómo lo calibro, tanto para sesiones de una noche como para sesiones de varias noches, multinoche, ¿de acuerdo?
Ahí lo podéis ver. Entonces, lo que os decía, el Anglow se soluciona con las Dark. Y como yo siempre calibro mis imágenes, porque además del Anglow, en nuestras imágenes existe también lo que es la corriente oscura, el granito ese que se genera y que limpiamos con nuestras tomas Dark. Por lo tanto, yo iba a hacer tomas Dark sí o sí y el Anglow lo iba a solucionar. Aquí es otra de las cosas negativas que yo encontré que en un momento determinado tampoco era tan grave, y el precio de una cámara como esta que tiene el Anglow y que está un poquito por debajo de las que de precio, sobre todo, de las que no generan Anglow, pues a mí me merecía la pena, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Anglow sí lo tiene, pero se soluciona fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces yo seguía con mi comparativa porque estaba utilizando, como os decía, la 1600 y el sensor en ambas, y en este caso también, es un sensor de 4 tercios, ¿de acuerdo? Y este sensor trabaja en modo 16:9. Es un sensor que en esta tecnología ya lo hicieron back illuminated, es decir, ganaba en sensibilidad y un poquito en resolución, era un sensor mejorado. A día de hoy no sé si hay algún sensor ya de las cámaras que van saliendo nuevas que no sean back illuminated, yo creo que ya todos lo son, ¿de acuerdo? Pero bien, cuando lo comparaba con la anterior, yo tenía un tamaño de píxel en la anterior de 3.8 y en esta, en su modo nativo, en BIN 2, tenía un tamaño de píxel, o tengo un tamaño de píxel de 4.6. Por lo tanto, aquí ganaba porque el tamaño de píxel me favorecía a la hora de hacer las tomas con el equipo que yo quería hacerlos. Vale. Otra de las ventajas que gané, o que se gana, o que yo gané al cambiar de la 1600 a este modelo, es que pasaba de los 12 bits a los 14 bits. Como veis, hasta ahora todo va siendo un poco mejor, ¿de acuerdo? Más cosas que tiene esta cámara que mejora la otra, por ejemplo, el full wheel capacity, es decir, el full wheel capacity, ¿qué es? Para entendernos, el full wheel capacity es la capacidad que tiene el sensor, cada píxel del sensor de llenarse. Tenéis que imaginároslo como un cubo que lo vamos llenando de agua, pero en vez de agua en este caso pues es la luz que va incidiendo en el sensor y se va llenando de electrones, porque como bien sabéis, un sensor lo que hace es la luz, los fotones chocan con el sensor y eso lo convierte en electrones para generar esa imagen digital que después va a ser nuestra imagen final, ¿de acuerdo? Bien, pues la capacidad que tenía la anterior era bastante menor que la de La capacidad de esta cámara es de 66.000, ¿de acuerdo? Y la anterior era menor, por lo tanto también ganaba. ¿Por qué? Porque cuanta mayor capacidad, más tiempo de exposición puedo hacer antes de que estas imágenes se me empiecen a quemar. Por ejemplo, las estrellas, que es el principal problema con el que nos encontramos en astrofotografía, que son los puntos de luz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, era otra gran mejora, otro detalle importante que a mí me seguía declinando a cambiar a esta cámara, ¿de acuerdo? El Quantum Efficiency, la eficiencia cuántica del sensor, en este caso también mejoraba mucho. La 1600 tenía una eficiencia cuántica de un 60% y esta cámara tiene una eficiencia cuántica de un 90%. ¿Qué es la eficiencia cuántica? La eficiencia cuántica no es otra cosa que la capacidad que tiene el sensor de esos fotones que llegan al sensor y que golpean el sensor, convertirlos en electrones para generar nuestra imagen. Es decir, de la información que le llega, cuánta es capaz de aprovechar, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos un 90% de eficiencia cuántica. Una barbaridad, una barbaridad. Para mí personalmente era un salto muy grande, de un 60 a un 90%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, otro detalle que seguía haciéndome pensar que sí, que debía de cambiar a una tecnología más moderna. Más cosas que esta cámara tiene. Bueno, pues esta cámara el fabricante la anuncia como que tiene la capacidad de enfriarse. Son cámaras con control de temperatura del sensor. Ahora después vamos a ver el por qué es muy importante eso. Te decía que tenía la capacidad de enfriarse hasta entre 35 y 40 grados por debajo de la temperatura ambiente. Ojo, porque no es lo mismo por debajo de la temperatura ambiente que a menos 35. Por ejemplo, yo aquí donde vivo ahora en verano, pues no me puedo permitir llevarla a 35 o a 20 bajo cero siquiera, porque en verano en la península ya sabemos que las temperaturas son altas. Pero sí que os diré que sí que cumple esos márgenes de temperatura, porque yo consigo en verano bajarla incluso hasta 10 bajo cero cuando tengo una temperatura exterior bastante alta y en invierno no tengo problemas para llevarla a 20 bajo cero, ¿vale? La temperatura del sensor. Y eso es una ventaja, porque esta cámara también decían, o el fabricante, cuando digo decían hablo del fabricante, que se veía menos afectada por la corriente oscura. La corriente oscura es ese granito del que hablábamos antes, es ese ruido de fondo, esa matriz o esa
todo ese sol, ese que no es imagen que después quitamos con las tomas dark. Bueno, pues eso lo genera precisamente, se genera cuanto mayor sea la temperatura del sensor, más se genera. Cuanto más consigamos enfriarla, más controlamos todo ese granito. Y si vemos la gráfica, que os la pongo por aquí para que la veáis, en la gráfica del fabricante te dice que si consigues llevar el sensor, que si lo pones a trabajar en modo en temperaturas de 20 bajo cero, la lectura o el ruido de fondo es muy pequeño. Y eso yo también lo encontré como una gran ventaja, porque después tendría imágenes más limpias, más nítidas, con menos trabajo también, más detalle en las imágenes al final, ¿de acuerdo? Entonces era importante, ese detalle para mí también fue importante, ¿vale? Y entonces yo creo que en cuanto a la comparativa sobre la cámara que estaba utilizando antes y esta que utilizo ahora, cuando me decidí a cambiarla, ¿de acuerdo? Pues fue lo que me llevó a dar el paso y a comprarla, porque la compré y la probé. Y ahora es cuando vamos a la conclusión del por qué, o más que el por qué, sobre si después de 2 años de utilizarla, encuentro que di un salto de calidad en mis imágenes. Y personalmente pienso que sí, que mereció la pena. No solamente por todo lo que os he contado, sino porque porque los datos técnicos son los que son, los fabricantes los ponen y a veces no se cumplen. Pero yo sí que encontré que mis imágenes ganaban en calidad, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviese que volver a comprar esta cámara, la volvería a comprar sin duda. Porque además, como os he dicho, venía de una tecnología que a día de hoy tendrá 16, 17 años, a una tecnología nueva, que con sus controversias y con todo, como en todas las cámaras, no hay una cámara que salga y todo el mundo esté contento con ella. Siempre va a haber gente que no esté contento por el motivo que sea, que a ellos no les gusta. Pero yo personalmente estoy muy contento con esta cámara. La quería además en monocromo para poder hacer tomas de banda estrecha, que es algo que me gusta mucho, y personalmente estoy muy contento con ella. Entonces, ¿la volvería a comprar? Sí, sin ninguna duda. Fue un salto de calidad y fue un acierto desde mi punto de vista. Así que nada, si este vídeo te ha gustado, ya sabes que puedes suscribirte aquí, y si te interesa ver más vídeos sobre astrofotografía, te dejo también por aquí algunos, ¿vale? Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.